Bienvenidas amigas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Les saluda Susana Decano, qué alegre compartir con ustedes nuevamente como cada martes para hablar de la Biblia y su bendito autor para nuestras vidas cristianas. El episodio pasado hablamos de cómo respondemos al conocimiento de Dios y hoy aprenderemos de las características de la palabra de Dios y meditaremos por qué son de provecho para nosotras. Así que empecemos. Número 1. La Biblia es la palabra de Dios. Por supuesto que lo sabemos. Son sus palabras. Dios ha decidido revelarse a nosotras a través de palabras. Palabras escritas para que no las olvidáramos. Palabras inspiradas por Él, escritas a través de hombres que Él proveyó en su sabiduría y soberanía. Si Dios no hubiera decidido revelarse a su creación, simplemente no lo conoceríamos. La palabra del Señor permanece para siempre, dice 1 de Pedro 1, 23 al 25. Por tanto, su autoridad no puede ser quebrantada. La evidencia externa, como las profecías cumplidas en la Biblia, también nos indican la verdad de las Escrituras, que se combinan con la historia de sus autores y hechos comprobables por medio de los hombres, creyentes y no creyentes. Además, los antiguos hombres mártires dieron sus vidas por esta verdad. Los apóstoles fueron hombres reales que dieron testimonio de lo que está escrito en la palabra, que la historia también ha comprobado. Además que la Biblia, siendo el libro más antiguo de todos los tiempos, también ha sido uno muy atacado por personas y religiones. Es un libro que a pesar de eso ha permanecido. Y esto solo puede decirnos que es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con esta verdad? Dios nos creó. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, porque los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 44, 1 y 7. Si somos su creación, le pertenecemos y Él es nuestra autoridad. Por tanto, lo que escribe para nosotras es autoritativo de escuchar, creer y obedecer. Ahora bien, nosotras podemos confiar en esto porque hemos creído en el mensaje de la Biblia, que es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si no fuera así, simplemente sería otro libro sin importancia para nosotras. 1 de Juan 2, 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, si esto es así, debiésemos vivir leyendo este libro, como dice Josué 1:8. Todas las ideas que contradigan esta palabra no debiesen tener más autoridad que ella. Por ejemplo, la Biblia dice quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, si alguien te dice que Dios solo es amor pero no es santo, te miente. La Biblia dice quién eres. Si te dicen que eres una princesa de Dios, que no eres perfecta, pero eres tan amada, que solo cometes algunos cuantos errores, pero no te dice la realidad de que eres pecadora en necesidad de salvación todos los días de tu vida, te miente. La Biblia dice cómo debes vivir para Él, en santidad para ser como Cristo. Si te dicen que sigas otras reglas para ser exitosa nada más en este mundo y que con eso vas a agradar a Dios, te miente. La Biblia dice cómo ser esposa. Si te dicen que tu matrimonio no es lo más importante, porque el hombre solo quiere someter a la mujer, que eso es pasado de moda, y no te dice la belleza de que un matrimonio representa la relación de Cristo con su iglesia, comprada por su sangre, entonces te miente. La Biblia dice que si crees en Cristo, tienes vida eterna, pero te dicen que si haces cosas buenas, con eso ya ganaste favor de Dios, aunque creas en otras cosas, incluyendo creer en ti misma, que tú puedes, que hay un poder en ti. Entonces te mienten. La Biblia dice que como mujer tienes un diseño hermoso,
para vivir su voluntad en los diferentes roles, pero cada uno apuntando a vivir para Él. Si te dicen que ser mujer es cumplir tus sueños terrenales o vivir para ti misma sin sacrificio u obediencia a Dios porque Él es amor, o una obediencia parcial, entonces te mienten. Entre varios ejemplos puedo seguirte diciendo. La Biblia es la palabra de Dios que es autoritativa para nosotras que nos llamamos cristianas. Número 2. La palabra de Dios es inerrante. La Biblia no contiene errores. La total veracidad, fidelidad y confiabilidad que son las palabras de Dios. Jesús dijo: santifícalos, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Proverbios 35 dice: toda la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Es el hombre el que añade a la palabra. Continúa en Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Imagínate eso. Es inerrante su palabra porque son sus palabras las que nos hablan de quién es Él, como aprendimos en los previos episodios. Si Dios es fiel y verdadero, sus palabras también lo son. Él no miente, dice Hebreos 6:18. Todo lo que aprendimos de quién es Dios se refleja en lo que dice y en lo que hace. Como Él es omnisciente, no puede equivocarse. Como es creador, sabe lo que ha hecho. Como es sabio, sabe por qué lo hizo y para qué. Como es soberano, controla todo lo que hace y permite que hagan los seres humanos. Él no se puede equivocar porque Él es verdad. Los profetas, Cristo, los apóstoles enseñaron que esta palabra es la verdad. No hay equivocación, no hay contradicción. Al contrario, vemos la unicidad de las Escrituras cuando las profecías se confirman en la obra y persona de Cristo Jesús. Y es coherente con el mensaje de salvación y de juicio, dice Mateo 5:18. ¿Qué hacemos nosotras con esta verdad? Primero la creemos, luego alabamos a Dios porque es una bendición tener un Dios que no cambia. Si todo lo que Él dice es verdad, entonces lo que dice acerca de nosotras es verdad. Si su palabra no tiene error, entonces podemos abrazarla completamente. Nuestro pecado la va a cuestionar porque la carne está en contra del espíritu. Por el pecado el hombre la ha interpretado a su antojo, enseñado de acuerdo a sus pensamientos y sabiduría, y la ha aplicado según sus intereses egoístas y egocéntricos. Esta es una realidad en los tiempos de los apóstoles y sigue siendo una realidad en nuestros días. Si su palabra no tiene error, nuestra salvación es segura. Nuestra identidad está firme y verdaderamente Cristo es nuestra vida. Unidas a Él caminamos en este mundo. El cristianismo tiene sentido porque su Dios es verdad y su palabra lo confirma porque no tiene error. Tú y yo vivimos diariamente contra cultura. La carne cede al pecado y otras veces ganamos al pecado. Si su palabra no tiene error, yo no soy un error, tú no eres un error, tu esposo no es un error, tus padres no es un error, tus hijos, ni nadie es un error, ni es un error que ellos sean parte de tu vida y de mi vida. Dios es inerrante, nosotras sí pecamos, nosotras sí cometemos errores, por eso lo necesitamos a Él, por eso necesitamos que Él trabaje en nuestro corazón para que descubra las mentiras que nos decimos, que nos creemos y que andamos repitiendo por ahí. Sigamos. Número 3. La palabra de Dios es suficiente. Deuteronomio 30, del 11 al 14. Lo puedes leer. Y es clara en su propósito de salvarnos. Juan 3:16, y revelarnos quién es Dios para vivir para Él. Salmo 19, del 7 al 9 es
un precioso salmo en el cual tú puedes leer y deleitarte de las cualidades que tiene la palabra, porque convierte nuestras almas al verdadero Dios. Solo la Biblia es necesaria para proporcionar las palabras que necesitamos para vivir como hijas de Dios en un mundo lastimado por el pecado. En la Reforma Protestante, la suficiencia de las Escrituras fue imperante en ese movimiento de avivamiento a las Escrituras. Sola Escritura. En contraste, en ese tiempo, con la autoridad del Papa y sus leyes añadidas en forma de tradición elevadas al nivel de autoridad de la Escritura. No significa que los libros, artículos, podcasts, prédicas no nos puedan ser de bendición. Por supuesto que sí. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras refleja con precisión las enseñanzas de la palabra de Dios y nos ofrece una directiva clara para que vivamos para Él. Pero podemos oír y leer muchas cosas, pero solo la palabra de Dios tiene el poder para transformarnos. Es suficiente su palabra porque no necesitamos algo más que el propósito de Dios en nuestras vidas, escrito en la Biblia. Si para crecer en Cristo solo tuviésemos la Biblia, es suficiente. Con todos los recursos que hoy tenemos, que son una bendición, la Biblia sigue siendo suficiente. Es su palabra autoritativa, no contiene error, es clara y es suficiente. ¿Qué hacemos con esta verdad? Primeramente, cuando le restamos autoridad a la Biblia para no obedecerla, no la hacemos suficiente. Cuando andamos buscando palabras proféticas, confirmaciones por todos lados, su palabra no es suficiente. Cuando tomamos más autoridad a las tradiciones de los hombres, su palabra no es suficiente. Cuando decimos la Biblia no habla de eso, ciertamente no encuentras en la palabra si eres abogada o no eres abogada, si compras la casa blanca o la casa verde, qué dieta necesitas hacer, cuál es la cura del cáncer, porque el propósito de la palabra no es ser un libro de arquitectura, de nutrición, de moda, de medicina física, sino que nos ha dado principios que nos ayudan a escoger esa carrera, inteligencia para comprar y ver que nos hemos pasado de peso, que es dañino a nuestra salud y que si estamos enfermas gravemente, pues acudamos a un médico. Por ejemplo, tampoco nos dice no aborten, pero el mandato y el principio claro es no matarás. ¿Por qué? Sabemos que el aborto no es el plan de Dios porque Él es el dueño de la vida y solo a Él le pertenece darla y quitarla. Es suficiente para todo lo que Él ya dio su palabra, para conocerle, para conocernos, para saber cómo ser salvas, para vivir para Él y tener esperanza de la vida eterna. Mientras estamos en este mundo, nosotros necesitamos esto. De lo contrario, ya nos hubiera llevado Dios. Somos llamadas a representarle siendo testimonios vivos de quién es Cristo. En nuestras casas, iglesia, comunidad y nación. Cuando estamos desanimadas, su palabra es suficiente porque Dios es suficiente. Cuando hemos pecado, su palabra es suficiente porque Él nos ha perdonado completamente en Cristo y para siempre. Cuando nos han lastimado, su palabra es suficiente para restaurar nuestras almas. Cuando tenemos temor, su palabra es suficiente para confiar en Dios. Cuando pasamos por escasez, su palabra es suficiente para animar nuestra alma y ayudarnos a poner nuestra confianza en mirada en quien todo lo puede y que ha prometido cuidarnos y proveernos. Cuando sufrimos, su palabra es suficiente al regresarnos a la realidad que nuestro sufrimiento en este mundo tiene propósito bueno en Él. El famoso Romanos 8:28 nos lo dice todo el tiempo. Todas las cosas ayudan a bien. Por eso es que confiamos en Él. Número 4. La palabra de Dios es necesaria. No puedo querer solo a Dios, creer en Cristo, pero no querer conocer su palabra.
Es necesaria por todo lo que acabamos de hablar, pero aún así es necesaria porque ellas nos hablan de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Juan 5:39 nos dice que toda la Escritura habla de Él. No puedo decir que soy cristiana si no sé cómo ser cristiana o cómo se ve una cristiana. ¿Cómo se ve una cristiana soltera? Una esposa cristiana, una jefa cristiana, una estudiante cristiana, una empleada cristiana, una hermana, hija, ciudadana cristiana. La carta de Primera de Pedro nos habla mucho sobre esto, así que puedes leerla y meditarla para encontrar estas verdades en las Escrituras. Sin embargo, Pablo dice en 2 de Timoteo 3 del 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Podemos resumir en estos versículos lo que hemos hablado y meditado. ¿Qué hacemos con esta verdad? Es necesaria para enseñar. En relación de discipulado con hermanas, con nuestros hijos, necesitamos estudiar y conocer nuestras escrituras para enseñarla. Precisamente ella habla, ¿verdad? Fue inspirada por el Proverbio 31:26 que dice de una mujer virtuosa. Ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. ¿Qué bondad? La de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el versículo 30b que sigue. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Solo puede temer si conoce a Dios y solo puede conocer a Dios si conoce su palabra. Es necesaria para reprender. No reprendemos con nuestras leyes, nuestros estándares o los chismes, sino con la verdad que es su palabra. En otras versiones dice redarguir, o sea, le hacemos ver su error, pero se lo hacemos ver en amor, dice Efesios 4:24. Es necesaria para corregir, para recibir corrección y para corregir, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, o para exhortar al arrepentimiento de pecado que otros están cometiendo. La diferencia con reprender es que no solo dice, mira, esto está mal, sino que le ayuda a corregir el camino al cual debe ir. Si están creyendo lo incorrecto sobre su situación, nosotros les ayudamos a corregir su perspectiva a la bíblica de una forma. Por ejemplo, la consejería bíblica es bíblica porque se sostiene de la suficiencia de las escrituras para ayudar al hombre a cambiar. El alma es un asunto de la Biblia. Es necesaria para instruir en justicia. Nos enseñan para vivir vidas piadosas, humildes, en la identidad comprada en la cruz. Nos ayuda a ser justas y amar su justicia para hacerla a otros y confiar en la que ya nos fue dada y hecha en Cristo Jesús, con el fin de que seamos perfectas, equipadas, dice, con el absoluto, toda buena obra, que dice Efesios 2:10, que Él ya ha preparado de antemano. Y número 5, la palabra de Dios es efectiva. Y esta es la que más me gusta, porque me encanta este pasaje de Isaías 55, 8 al 11, que dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié.
magnífica promesa. Este no solo es un hermoso versículo, pero es una gran promesa. Su palabra hará la obra que Él ha predeterminado. Es efectiva porque Cristo, que es la palabra encarnada, fue prometido, vino, cumplió su obra, resucitó y regresará. Su palabra es efectiva porque es Cristo Jesús. Está viva porque es Cristo Jesús. Su palabra es vida a nosotras porque es una persona, Cristo, nuestro Señor y Salvador. Su palabra es efectiva porque Dios no miente. Es autoridad, es verdad. Claro, es suficiente en nuestras vidas como nuestro Creador y Padre. Se ha revelado no solo de manera general y distante, sino se acercó a nuestros vacíos para verle y correr a sus brazos para quedarnos ahí para siempre. Estamos de pie porque Él nos sostiene con su palabra, con la misma que creó todo. Imagina ese poder. ¿Qué hacemos con esta verdad? La creemos y la abrazamos. Sus pensamientos no son los mismos que los nuestros, ni sus caminos los de Él. ¿Por qué? ¿Sabes? Si rigiéramos nuestra vida con nuestros pensamientos y en nuestros caminos, seguiríamos perdidas, tal como Él nos encontró. En todo, ser humana significa que lo necesitamos. Su palabra es efectiva para aquellos que lo buscan, a los que creen para salvación para siempre. Para los que no creen va a ser para condenación. Su palabra va a ser su obra. Y lo sabemos por los versículos 6 y 7 que acabo de leerte, de Isaías 55. Es la invitación más clara en el Antiguo Testamento acerca de la salvación. Pero es para una salvación ahora, no después. Pero solo podremos comprenderlo cuando reconocemos que hemos pecado contra Él y aún luchamos con esta carne porque vivimos en un mundo donde el pecado impera. Si no, ya estaríamos con Él, donde la santidad impera. Al pensar en esto, me encanta lo que ora Jesús por nosotras en Juan 17. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él sostiene nuestra salvación. Fue efectiva, es efectiva y será efectiva, porque Dios no miente. Si somos de Él eternamente. La pregunta es, ¿sabes que eres de Él verdaderamente? Como dice Isaías 55 del 6 al 7. Corre a Él que aún hay tiempo. Consagra tu vida a Él. Búscalo en su palabra, porque Él es amplio para perdonar y limpiarte de toda maldad para siempre. Hermanas, la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Y pareciera que andamos buscando muchísimas otras cosas más para que se nos resuelva la vida, para que la tristeza, la depresión y el dolor real que muchas de nosotras podamos estar viviendo, la incertidumbre, muchísimas cosas, situaciones difíciles que nos distraen de creer que la Biblia es su palabra, es suficiente, es necesaria, es clara y es efectiva. Todos nuestros problemas encontrarán solución en su palabra, porque ella nos lleva a la fuente de lo que necesitan nuestras almas. Si no sabes cómo leerla, busca a alguien con quien hacerlo, o puedes escuchar algunos de los episodios anteriores para guiarte, pero no te alejes de la palabra. Atesórala, así como atesoras a Cristo Jesús. Ha sido un gusto meditar de su palabra contigo, mi querida hermana. Si te son de bendición estos audios, por favor compártelos. Oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser
una mujer que habla verdad. En un mundo lleno de individualismo y donde la verdad es relativa a quien quiere, es urgente que proclamemos la verdad, que es una persona, Jesucristo, revelado en su palabra. Gracias por escucharnos, querida amiga y querida hermana. Dios te bendiga.